Un millonario encontró y pagó la cirugía de una mujer embarazada que estaba en la calle. Cuando llega a casa y prende la televisión, queda en shock al ver la foto de la mujer en el noticiero. ¿Y tú? ¿Tendrías el valor de ayudar a alguien que ni siquiera conoces? Antes de comenzar con esta historia llena de giros inesperados, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ningún contenido. Tu suscripción marca la diferencia y ayuda a que el canal crezca. Eduardo, un hombre de negocios meticuloso y metódico, vivía una vida que casi podía describirse como perfectamente predecible. Su rutina era su fortaleza, cada detalle de su día estaba planificado y ejecutado con una precisión que dejaba poco espacio para la improvisación. Con cada amanecer, Eduardo ponía en marcha una serie de actividades casi automatizadas: la revisión de sus correos electrónicos, el análisis de sus inversiones, la confirmación de sus reuniones y un largo etcétera que componía la vida de un hombre de éxito. No tenía tiempo ni interés en distracciones, el mundo exterior era para él poco más que un ruido de fondo. Aquel día, sin embargo, las cosas tomaron un giro imprevisto que Eduardo nunca pudo haber anticipado. El sol brillaba intensamente sobre la ciudad, iluminando las avenidas y los edificios, mientras él conducía hacia su oficina. Iba concentrado, revisando mentalmente su agenda y calculando el tiempo que necesitaría para cumplir cada tarea programada. Pero, de repente, al detenerse en un cruce abarrotado de autos y peatones, algo a un lado de la calle llamó su atención de una forma inesperada. Allí, en el suelo de la acera, había una mujer joven, sentada con las manos firmemente sujetando su abultado vientre. Eduardo sintió una punzada en el estómago al verla. La mujer, con el rostro pálido y marcado por la angustia, mostraba señales evidentes de estar en un profundo dolor. Aunque él era alguien que raramente se detenía para involucrarse en problemas ajenos, en ese momento un impulso, casi ajeno a su voluntad, lo empujó a frenar su auto al borde de la acera y salir para acercarse. Era algo completamente fuera de su carácter, pero había algo en la expresión de la mujer, en la forma en que respiraba con dificultad, que no pudo ignorar. Se acercó a ella con pasos rápidos, tratando de medir sus palabras, temeroso de asustarla o hacerle pensar que estaba siendo invasivo. ¿Está usted bien?, preguntó en un tono que intentaba ser suave, pero en el que se notaba una creciente preocupación. La mujer alzó la vista hacia él con ojos llenos de angustia y alivio a la vez. Su respiración entrecortada apenas le permitió pronunciar unas palabras. Creo que el bebé está por venir, pero no me siento bien, algo anda mal. Eduardo sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. No sabía nada de partos ni de embarazos complicados, pero estaba claro que esta situación era una emergencia. Miró a su alrededor buscando ayuda, pero la calle estaba llena de personas que caminaban apresuradas, sin prestar atención a lo que sucedía. Sin más opciones, Eduardo decidió que tenía que actuar de inmediato. Vamos, yo la llevaré al hospital, dijo, extendiendo su mano para ayudarla a ponerse de pie. La mujer intentó levantarse, apoyándose en él, pero estaba tan débil y temblorosa que apenas podía mantenerse en pie. Con cuidado, Eduardo la sostuvo y la condujo hacia su coche, asegurándose de que se acomodara en el asiento. Una vez que estuvo dentro, ajustó el cinturón de seguridad y cerró la puerta con cuidado antes de subirse al asiento del conductor y arrancar en dirección al hospital más cercano. Durante el trayecto, Eduardo miraba de reojo a la mujer, cuyos gemidos de dolor se volvían más intensos a medida que pasaban los minutos. Intentaba hablarle para tranquilizarla, pero las contracciones parecían cada vez más fuertes y ella apenas lograba responderle con palabras entrecortadas. Eduardo empezó a preocuparse de verdad, sintiendo que el tiempo era su enemigo. Cada semáforo en rojo, cada retención en el tráfico parecía una eternidad. Finalmente, tras lo que le parecieron horas, llegaron al hospital. Eduardo frenó con rapidez y salió del coche, corriendo hacia el otro lado para ayudarla a salir. La mujer se apoyó en él, y juntos caminaron hacia la entrada principal, donde Eduardo pidió ayuda con una voz cargada de urgencia. Por favor, necesitamos ayuda. Ella está a punto de dar a luz y algo no está bien. Enseguida, un grupo de enfermeras y médicos se acercaron y tomaron el control de la situación. Colocaron a la mujer en una camilla y la llevaron rápidamente hacia la sala de emergencias, mientras Eduardo observaba cómo desaparecían por el pasillo. La escena lo había dejado en una especie de trance. Aunque no conocía a esta mujer, ni siquiera sabía su nombre, se sentía profundamente afectado por la situación. Sintió que había hecho lo correcto, pero no podía sacudirse una sensación de responsabilidad. Minutos después, un médico se le acercó y, con un tono serio, le explicó que la mujer necesitaba una intervención de emergencia. Eduardo asintió sin dudar y se ofreció a cubrir los gastos necesarios, incluyendo un monto adicional que dejó en la administración del hospital para que ella tuviera recursos para los próximos días. Eduardo permaneció en la sala de espera por varias horas, perdido en sus pensamientos.
Por primera vez en mucho tiempo, sentía que había hecho algo que rompía su rutina y le daba una sensación de propósito que no había experimentado antes. Después de tanto tiempo centrado solo en su vida, había extendido una mano hacia alguien en necesidad, y esa experiencia, inesperada y desconcertante, parecía haber dejado una huella en él. En el hospital, Eduardo se encontraba inquieto, caminando de un lado a otro en la sala de espera. La imagen de la mujer embarazada, con el rostro marcado por la angustia y el dolor, no dejaba de rondarle en la cabeza. Aunque no conocía ni siquiera su nombre, algo lo conectaba a ella de una forma inexplicable. Había sido testigo de su sufrimiento, y en lugar de seguir con su vida, había decidido ayudarla sin dudar. Los minutos en el hospital parecían estirarse. Cada vez que una enfermera o un doctor salía al pasillo, Eduardo se enderezaba, con la esperanza de recibir noticias sobre su estado. Finalmente, un doctor se acercó a él con expresión seria y voz profesional. «La situación es delicada», le explicó. «La paciente requiere una intervención de emergencia. Sin esta cirugía, tanto ella como su bebé corren un grave riesgo». Eduardo sintió una mezcla de preocupación y alivio al saber que todavía había algo que se podía hacer para ayudarla. Sin titubear, le preguntó al doctor qué necesitaba para asegurarse de que la mujer y su hijo recibieran el mejor tratamiento posible. El doctor, sorprendido ante su disposición, le explicó los costos y el procedimiento, y Eduardo asintió sin una pizca de duda en su mirada. «No se preocupe por el dinero», respondió Eduardo. «Yo me haré cargo de todo. Solo asegúrese de que ella y su bebé reciban la mejor atención». Se dirigió a la administración del hospital, donde firmó los documentos necesarios y dejó un cheque cubriendo no solo el costo de la operación, sino también el de cualquier tratamiento adicional que pudiera necesitar. Además, pidió al personal del hospital que abrieran un fondo extra, algo que la paciente pudiera usar una vez que se recuperara y fuera dada de alta. Quería que ese dinero estuviera disponible para ella, sin importar lo que ocurriera después. Sabía que una mujer sola y sin recursos enfrentaría muchas dificultades al salir del hospital, y quería asegurarse de que no careciera de lo esencial en esos primeros días. Con una voz firme, le explicó al administrador: «Este fondo es para que ella pueda tener un apoyo durante su recuperación. Asegúrese de que reciba este dinero y no tenga que preocuparse por gastos inmediatos cuando salga de aquí». El administrador, acostumbrado a lidiar con familiares angustiados y pacientes desesperados, se sintió impresionado por la decisión de Eduardo. Normalmente, las personas no actuaban de esa manera con desconocidos, especialmente alguien que claramente pertenecía a otro mundo, uno de éxito y estabilidad. Sin embargo, Eduardo se mantuvo firme, serio, asegurándose de que cada detalle estuviera cubierto. Después de tomar todas las precauciones y dar las instrucciones necesarias, Eduardo volvió a la sala de espera. Se sentó en una de las sillas, sumido en pensamientos profundos y con la mirada fija en el suelo. La paz de haber hecho lo correcto comenzó a llenar lentamente su corazón. Sintió una satisfacción extraña, un bienestar que no provenía de los logros ni del éxito, sino de haber ayudado a alguien en su momento de necesidad, sin esperar nada a cambio. Algunos minutos después, una enfermera pasó y le informó que la cirugía había comenzado y que sería un proceso largo. Eduardo, sin nada más que hacer, decidió quedarse en el hospital hasta saber cómo había salido la operación. Aquella espera lo llevó a reflexionar sobre su vida, sobre la rutina que había construido y cómo, en un día ordinario, una desconocida había sacudido por completo esa aparente estabilidad. Pasaron varias horas hasta que finalmente otro doctor se acercó a Eduardo para darle las buenas noticias. La intervención había sido un éxito, tanto la madre como el bebé estaban estables. Una sensación de alivio llenó el corazón de Eduardo, y por un momento, sintió que aquella mujer y su hijo, aunque desconocidos, le importaban más de lo que hubiera imaginado al comenzar su día. Antes de retirarse, Eduardo miró una última vez hacia los pasillos del hospital, deseando que aquella madre tuviera una segunda oportunidad, una vida mejor. Esa noche, Eduardo regresó a casa con el corazón aún lleno de esa satisfacción peculiar que dejan los actos de bondad. Tras un día de emociones y decisiones fuera de su rutina, sentía una mezcla de cansancio y paz mientras se quitaba el abrigo y se dirigía a la sala, con la intención de relajarse. La imagen de la mujer en el hospital aún estaba fresca en su mente, recordaba sus gestos de dolor y el alivio en su rostro cuando él se ofreció a ayudarla. Sin pensarlo demasiado, se dejó caer en el sillón y encendió la televisión, buscando alguna distracción que lo ayudara a despejar la cabeza antes de dormir. Pero, al poco tiempo, una imagen en la pantalla lo sacó abruptamente de su calma. El rostro de la mujer que había ayudado estaba ahí, en el noticiero, acompañada de un titular impactante. Por un instante, Eduardo pensó que estaba viendo mal, que la fatiga del día le estaba jugando una mala pasada. Pero el rostro era inconfundible, era ella, la mujer a quien había llevado al hospital, la mujer por la que había sentido una genuina compasión.
Con el control remoto en la mano y el corazón acelerado, subió el volumen, tratando de entender lo que decía la reportera. Cada palabra que escuchaba le causaba una mezcla de incredulidad y sorpresa. La mujer a quien había ayudado, a quien incluso había dejado dinero para sus necesidades posteriores, era en realidad una fugitiva buscada por la ley en varios estados. La reportera detallaba cómo había sido identificada como una estafadora de alto perfil, conocida por su habilidad para manipular a personas desconocidas a través de historias dramáticas y situaciones que provocaban compasión. Durante años, había engañado a individuos de todo tipo, y se había ganado la reputación de ser una de las estafadoras más hábiles y escurridizas del país. Eduardo sintió un nudo en el estómago. Las imágenes mostraban a la mujer en diferentes ciudades, siempre con una expresión de vulnerabilidad, con su aspecto delicado, su mirada implorante. Era evidente que esa apariencia inocente había sido su mayor herramienta, una máscara que usaba para explotar la bondad de quienes, como él, se compadecían y decidían ayudarla. El reporte continuaba explicando su modus operandi, describiendo cómo lograba ganarse la confianza de extraños, haciéndolo sentir que ella estaba en una situación desesperada. En cada ciudad que visitaba, se presentaba como alguien frágil, necesitada de apoyo y protección, y siempre encontraba a alguien dispuesto a ayudarla, alguien que caía en sus redes. La incredulidad de Eduardo se transformó rápidamente en ira. Recordó cada detalle del día, cada momento en el que había estado a su lado, cada gesto de apoyo y aliento que le había ofrecido. ¿Cómo era posible que todo aquello hubiese sido una farsa? Recordó cómo le había tomado la mano en el auto, el tono angustiado de su voz, la forma en que miraba hacia él con desesperación. Cada uno de esos gestos que él había interpretado como genuinos ahora le parecían parte de una actuación perfectamente calculada para explotar su generosidad. Se sintió estafado, traicionado, como si todo su esfuerzo y sus buenas intenciones hubieran sido manipulados desde el principio. Con la mirada fija en la pantalla, Eduardo se sumergió en la narración del noticiero, donde se explicaban detalles aún más oscuros de su vida y de su historia. La reportera hablaba de cómo la mujer, cuyo verdadero nombre era Elena, había cambiado de identidad en múltiples ocasiones. Parecía que cada vez que alguien comenzaba a sospechar de ella, desaparecía y se reinventaba, adoptando una nueva apariencia y otra historia que pudiera inspirar compasión. La policía llevaba años intentando capturarla, pero siempre lograba escapar, moviéndose de un lugar a otro, cambiando de apariencia y dejando una estela de personas engañadas y traicionadas a su paso. Eduardo sintió una profunda rabia y una punzada de vergüenza al comprender que él también había sido una de esas personas. Recordó el momento en el hospital, cuando firmó los papeles para cubrir los gastos de su internación y dejó dinero adicional para su recuperación. Pensaba que estaba haciendo algo noble, que estaba ayudando a alguien en verdadera necesidad. Pero ahora, toda esa bondad se sentía desperdiciada, mal dirigida, como si en lugar de ayudar a alguien en apuros, hubiese contribuido a una causa falsa, a un fraude cuidadosamente orquestado por una de las manipuladoras más astutas que jamás había conocido. Desconectó la televisión y se quedó en silencio, inmerso en una mezcla de indignación, humillación y decepción. Las emociones se arremolinaban en su interior, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que había sido completamente vulnerable. Había dejado de lado su lógica habitual, su sentido de precaución, todo por una compasión genuina que ahora le parecía casi un error. La revelación de que Elena era una fugitiva había dejado a Eduardo en una profunda confusión. Sentía una necesidad incontrolable de comprender quién era realmente esa mujer y por qué se había cruzado en su vida de forma tan inesperada y engañosa. Esa noche, sin poder conciliar el sueño, Eduardo tomó el teléfono y llamó a uno de sus amigos más cercanos, un investigador privado en el que confiaba plenamente. Sabía que este amigo no solo era competente, sino que además compartía un fuerte sentido de justicia. Sin entrar en detalles, le pidió que se encargara de investigar a Elena a fondo. Quería saber todo sobre ella, quién era realmente, de dónde venía, y cuál era la historia detrás de esa apariencia vulnerable que tan fácilmente lo había engañado. Días después, el investigador le entregó un informe exhaustivo, uno que contenía mucho más de lo que Eduardo había anticipado. Elena resultaba ser mucho más que una estafadora. Su vida era una compleja red de mentiras, engaños y manipulación calculada, tejida para aprovecharse de la compasión de aquellos que se cruzaban en su camino. Eduardo, quien se había preparado para encontrar solo algunas historias de fraudes menores, ahora estaba frente a un relato lleno de traiciones y víctimas desprevenidas que, como él, habían sido atrapadas por la astucia de Elena. La investigación revelaba que Elena tenía una habilidad casi profesional para reinventarse. Cambiaba de apariencia, de nombre y de historia cada vez que alguien comenzaba a sospechar de ella. En cada lugar, se presentaba como una mujer en situación de extrema vulnerabilidad. A veces era una viuda desamparada, otras, una madre desesperada. Gracias a esa capacidad de adaptación,
lograba inspirar una compasión inmediata en aquellos que la conocían, y así se ganaba la confianza de personas de todas las clases sociales. Una vez que lograba acceder a sus vidas, comenzaba a construir un lazo emocional con ellos, solo para desaparecer de repente, llevándose consigo el dinero o bienes de quienes habían confiado en ella. Conforme Eduardo seguía leyendo, algo le llamó la atención en el informe: un nombre. Entre las personas cercanas que Elena había manipulado en el pasado, se mencionaba a alguien que él conocía demasiado bien: Miguel, su propio hermano. Al ver el nombre de Miguel en el expediente, Eduardo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Miguel había sido su hermano menor, un hombre alegre y confiado, con un gran corazón y una generosidad inigualable. Recordaba cómo, años atrás, Miguel había conocido a una joven carismática y encantadora de la que se había enamorado rápidamente. La familia no había tenido tiempo de conocerla bien, pues su relación había sido breve, pero intensa. Eduardo, en su momento, había sentido cierta inquietud por lo rápido que su hermano había entregado su corazón a aquella mujer misteriosa. Sin embargo, nunca imaginó que aquella mujer pudiera tener una agenda oculta. La relación de Miguel y Elena terminó de forma abrupta y trágica. Unos meses después de conocerse, Miguel falleció en circunstancias que la familia nunca comprendió del todo. A su muerte, Elena desapareció sin dejar rastro, sumiendo a Eduardo y a su madre en una tristeza desgarradora. En ese entonces, todos asumieron que el dolor por la pérdida había hecho que Elena se alejara sin mirar atrás, una reacción que, aunque dolorosa, parecía comprensible. Pero ahora, con el informe frente a él, Eduardo comenzó a ver esos eventos bajo una nueva y oscura perspectiva. ¿Había estado Elena involucrada en la muerte de su hermano? ¿Había algo que ellos no habían visto en su comportamiento? Cada línea del reporte iba planteándole nuevas preguntas y revelando detalles que llenaban a Eduardo de rabia y desconfianza. El investigador le explicó que, tras la muerte de Miguel, Elena había usado el apellido de su hermano para crearse una identidad falsa. Con esa identidad, se mudó a otra ciudad donde se hizo pasar por la viuda afligida de un hombre fallecido en trágicas circunstancias. Aprovechando esta identidad, comenzó a atraer la simpatía de las personas a su alrededor, quienes la apoyaron emocional y financieramente, convencidos de que estaban ayudando a una mujer que había perdido a su esposo en una tragedia. Eduardo sintió una mezcla de ira y asco al imaginar a Elena contando su historia ficticia, usando la muerte de su hermano para ganar dinero y apoyo de personas que, como él, se compadecían de su supuesto sufrimiento. El informe continuaba detallando otros fraudes similares, en los cuales Elena siempre usaba algún vínculo emocional para manipular a sus víctimas. Fingía ser madre, hermana o esposa de personas que nunca habían existido, cada vez adoptando una nueva identidad y dejando una estela de personas engañadas y destrozadas emocionalmente. Era evidente que Elena no solo se movía por el dinero. Había algo más oscuro en su comportamiento, una especie de satisfacción que obtenía al jugar con las emociones de sus víctimas, al ganarse su confianza solo para traicionarlos cuando menos lo esperaban. Eduardo estaba impactado ante la capacidad de frialdad de Elena, de su habilidad para usar el sufrimiento ajeno como una herramienta de manipulación. Cada nueva página del informe era como una puñalada. Las revelaciones lo dejaban abrumado y profundamente afectado. No solo se sentía traicionado por el engaño que Elena había perpetrado contra él, sino también por el hecho de que ella había manipulado a su propio hermano en el pasado. Era como si la herida de la pérdida de Miguel se abriera nuevamente, y el dolor se mezclaba ahora con la indignación y la impotencia. Eduardo entendió que Elena había pasado por su vida antes y después, dejándole a él y a su familia en una estela de confusión y sufrimiento. Había utilizado el amor de Miguel, su confianza y su bondad, y luego había hecho lo mismo con él, repitiendo un ciclo de engaño tan perfectamente ejecutado que Eduardo sintió que todos sus actos de compasión habían sido reducidos a simples herramientas en las manos de una manipuladora sin escrúpulos. Cada descubrimiento sobre Elena sumía a Eduardo en una tormenta emocional más profunda. Lo que había comenzado como una simple investigación para entender mejor a una desconocida que lo había engañado, había destapado un pozo oscuro de mentiras y traiciones que amenazaba con cambiar su percepción de la vida y de su propia familia. La conexión entre Elena y su hermano Miguel, que al principio había sido solo un dato sorprendente, se iba revelando como una pieza central en una historia llena de sombras y misterios. Pero la información más devastadora llegó cuando el investigador privado le presentó un hallazgo inesperado. Elena había estado directamente relacionada con la muerte de Miguel, y las circunstancias de su relación ocultaban mucho más de lo que Eduardo jamás imaginó. La historia comenzó años atrás, cuando Miguel y Elena se conocieron en un evento social en el que Elena, como era costumbre, se había presentado con una identidad falsa. En ese entonces, Miguel era un hombre apasionado, optimista y lleno de planes. Desde el primer momento, Eduardo notó que su hermano estaba perdidamente enamorado de aquella joven enigmática,
y aunque la familia no tuvo mucho tiempo de conocerla, la veía con buenos ojos, confiando en el juicio de Miguel. Pero poco después de que iniciaron su relación, comenzaron a suceder cosas que ni Miguel ni nadie a su alrededor podía explicar. Miguel, que siempre había sido un hombre abierto y sincero, comenzó a volverse reservado y esquivo. Su personalidad cambió de manera evidente. De un joven alegre y confiado, pasó a ser alguien más sombrío, nervioso, como si cargara con un peso que no se atrevía a compartir. El investigador reveló que, durante aquella época, Miguel empezó a involucrarse en actividades de dudosa reputación, abandonando su trabajo estable y frecuentando lugares poco habituales para él. Su círculo de amigos fue reemplazado por personas ajenas a su vida anterior, gente con la que Eduardo nunca habría imaginado que su hermano se relacionara. A medida que avanzaba la investigación, se descubrió que, en realidad, Elena había manipulado a Miguel para utilizarlo en sus propios planes de fraude. Ella, aprovechándose de su amor y su confianza, comenzó a involucrarlo en negocios turbios, donde Miguel, sin saberlo, asumía los riesgos y consecuencias, mientras ella permanecía al margen, oculta tras su fachada de víctima y apoyándose en su talento para manipular. El reporte del investigador contenía registros bancarios, contratos y mensajes en los que Elena había convencido a Miguel de usar sus recursos y su nombre para facilitar transferencias de dinero y operaciones fraudulentas. Miguel, ciego de amor y convencido de que estaba ayudando a su novia en un momento difícil, accedió a todas sus peticiones. Para Elena, cada acción de Miguel era una forma de ganarse su lealtad y de asegurarse de que él se convirtiera en el único responsable si algo salía mal. La vida de Miguel comenzó a deteriorarse rápidamente. Las noches sin dormir, las deudas y el miedo a ser descubierto comenzaron a pesarle. Sin embargo, incluso en esos momentos, nunca compartió con su familia las dificultades que enfrentaba, protegiendo a Elena de cualquier sospecha. El punto más perturbador de la investigación fue cuando Eduardo descubrió que, en los días previos a la muerte de Miguel, él había intentado distanciarse de Elena. Los registros mostraban que Miguel había comenzado a buscar asesoría para salir de los problemas legales en los que Elena lo había implicado, pero su deseo de libertad parecía haber sido descubierto por ella. La noche de su muerte, Miguel había intentado confrontarla por última vez, con la esperanza de que esa confrontación pusiera fin a la angustia que llevaba por dentro. Sin embargo, esa fue la última vez que alguien lo vio con vida. Su muerte fue declarada como un accidente en su momento, pero las circunstancias de su fallecimiento seguían siendo un misterio para la familia hasta ese momento. Eduardo sintió una mezcla de dolor y rabia al descubrir cómo Elena había destruido la vida de Miguel, llevando a su hermano a una espiral de manipulación y desesperación que él nunca logró comprender ni romper. Recordó los días posteriores a su muerte, cuando su familia intentaba entender qué había pasado y cómo un hombre tan noble y querido había terminado de esa forma. Para ellos, la desaparición de Elena tras el funeral parecía haber sido una reacción al dolor, una incapacidad de enfrentar la realidad. Sin embargo, Eduardo ahora veía esa partida de otra manera. Elena había huido no por dolor, sino por conveniencia, dejando atrás cualquier responsabilidad por el daño irreparable que había causado. El investigador también descubrió que, después de la muerte de Miguel, Elena había usado su apellido en otra ciudad, donde se presentó como una viuda en situación de pobreza. En esa nueva vida, contaba historias desgarradoras sobre cómo su esposo había muerto en circunstancias trágicas, ganándose la compasión y la ayuda de personas que desconocían su verdadera historia. La idea de que Elena usara el nombre de Miguel, que transformara su memoria en una herramienta para atraer más víctimas, llenó a Eduardo de una ira que nunca antes había experimentado. La memoria de su hermano estaba siendo utilizada como un pretexto para seguir engañando, para seguir manipulando a otros y obtener beneficios a través de la compasión de desconocidos. Cada página del informe era como una herida nueva en el corazón de Eduardo. Los detalles, las mentiras, los engaños y la manipulación de Elena no solo habían causado un impacto devastador en su propia vida, sino que habían dejado a su familia con una pérdida irremediable y llena de dudas. La imagen de su hermano, atrapado en una red de mentiras, traicionado por la mujer a la que había amado, no lo dejaba dormir. Había vivido años pensando en Miguel como un hombre desafortunado que encontró una muerte prematura, pero ahora sabía que esa muerte había sido el último acto en una historia de manipulación y egoísmo, una historia que Elena había orquestado con precisión y frialdad. Eduardo se encontraba ahora en una encrucijada emocional, sintiendo como la tristeza por la pérdida de su hermano se mezclaba con una ira profunda y desgarradora. La furia y el deseo de justicia llevaron a Eduardo a perseguir a Elena hasta una ciudad vecina, donde, después de semanas de búsqueda, finalmente dio con su paradero. La encontró en un café modesto, en las afueras, bajo una identidad nueva y aparentando ser otra persona. La vio sentada en una mesa junto a la ventana, hablando con una serenidad inquietante con un desconocido, completamente ajena al dolor y la destrucción que había dejado tras de sí. La escena fue casi irreal para Eduardo,
quien había pasado días preparándose para este momento y ahora, al verla tan tranquila, sintió una mezcla de desprecio y determinación. Era hora de enfrentarla. Eduardo cruzó el café, su presencia tan decidida que algunos clientes levantaron la vista, sorprendidos. Elena, al verlo acercarse, mostró una breve chispa de sorpresa en sus ojos antes de recuperar su habitual expresión fría y controlada. Sin embargo, Eduardo notó que había una tensión en ella, un indicio de que sabía que el pasado la había alcanzado. Eduardo se detuvo frente a su mesa, sin desviar la mirada ni intentar suavizar la intensidad de su presencia. El hombre con el que ella conversaba miró a Eduardo confundido, y tras un gesto de incomodidad por la tensión palpable, se levantó y se retiró, dejando a ambos solos. «Nos encontramos de nuevo, Elena», dijo Eduardo, su voz firme y cargada de una calma contenida. Elena apenas se inmutó, pero sus ojos se mantuvieron fijos en él. Con un gesto de desdén, intentó una sonrisa de cortesía, como si Eduardo fuera apenas un extraño. Pero él estaba preparado para todas las máscaras que Elena pudiera usar y, sin darle oportunidad de hablar, se sentó frente a ella, mirándola fijamente. No había duda de que ella reconocía la gravedad de la situación. «Miguel nunca fue una simple víctima para ti, ¿verdad?», dijo Eduardo, rompiendo el silencio con un tono directo. «No te bastó con manipularlo, sino que lo llevaste hasta la muerte, dejándolo sin salida». El nombre de Miguel hizo que los ojos de Elena se endurecieran, aunque intentó mantenerse en control. Con una voz suave y cautelosa, respondió, sin admitir ni negar nada. «No entiendes la historia completa, Eduardo. Hay cosas que no sabes». La frialdad en su tono solo incrementó la rabia de Eduardo. Estaba cansado de sus evasivas, de sus constantes manipulaciones para eludir responsabilidades. Eduardo continuó sin darle margen para desviar el tema, exponiendo todo lo que había descubierto, las manipulaciones, las cuentas que había puesto a nombre de Miguel, los engaños que había construido con su identidad para cubrir sus fraudes. Con cada palabra, Elena mostraba señales de impaciencia, sabiendo que Eduardo estaba completamente informado. Cuando Eduardo terminó de exponer todo, Elena lo miró a los ojos y, con un suspiro casi resignado, comenzó a hablar, revelando detalles que Eduardo jamás habría imaginado. Con un tono sarcástico, le confesó que Miguel no era la inocente víctima que él creía. Según Elena, Miguel se había involucrado con ella en actividades ilícitas con plena conciencia de los riesgos, aunque, a diferencia de ella, él nunca había logrado manejar las presiones del mundo oscuro en el que se había involucrado. Miguel siempre quiso algo más, un riesgo más, pero nunca estuvo preparado para enfrentarlo, dijo Elena con frialdad. Él se dejó llevar, fue débil. Yo nunca lo obligué a nada. Eduardo sintió que su rabia se mezclaba con una incredulidad que lo dejaba paralizado. ¿Era posible que Miguel no fuera la persona íntegra que él había creído? Sin embargo, algo en las palabras de Elena no terminaba de convencerlo. Sabía que ella tenía una habilidad extraordinaria para manipular y que, una vez más, intentaba sembrar dudas en él, tratando de justificar sus acciones y de desviar su responsabilidad en la muerte de Miguel. «Podrás decir lo que quieras, pero eso no cambia nada», replicó Eduardo con dureza. «Tú sabías lo que hacías, lo manipulaste, y, cuando ya no te fue útil, desapareciste sin preocuparte por el desastre que dejaste atrás». Elena lo miró en silencio, su máscara de frialdad apenas oculta un destello de incomodidad. Eduardo entendió que, por primera vez, ella se encontraba sin una salida fácil, enfrentada a alguien que no iba a caer en sus manipulaciones ni en sus juegos de víctima. En ese momento, Eduardo sintió que, aunque sus palabras no cambiaran el pasado, al menos le había dado a Miguel la justicia de una verdad que, por años, había permanecido enterrada bajo las mentiras de Elena. La confrontación con Elena había dejado a Eduardo en un estado de conflicto interno que jamás había experimentado. Cuando escuchó de sus propios labios la fría confesión sobre Miguel, sus emociones se volvieron una mezcla de ira, desilusión y confusión que no podía ordenar. A pesar de todo el dolor que ella le había causado a su familia, hubo algo en sus palabras, en la calma con la que le describió las decisiones de Miguel, que lo hizo detenerse y pensar. Elena lo había enfrentado sin huir, había sostenido su mirada y respondido con una seguridad que Eduardo no esperaba. Las palabras resonaban en su mente, y poco a poco empezó a considerar la posibilidad de que la realidad de su hermano había sido mucho más compleja de lo que él creía. Después del encuentro, Eduardo pasó días reflexionando, cuestionando cada recuerdo y cada percepción que tenía sobre Miguel. Elena le había dicho que Miguel no había sido un simple peón en sus planes, que en realidad él había tomado decisiones conscientes, involucrándose en actividades peligrosas de manera voluntaria. En aquel momento, Eduardo había descartado esas palabras como una maniobra manipuladora de Elena, una mentira más para justificar su propia maldad. Sin embargo, cuanto más intentaba olvidarlas, más empezaban a parecerle ciertas. Con la mente llena de preguntas,
Eduardo comenzó a repasar su relación con Miguel en busca de señales que pudieran confirmar o desmentir lo que Elena había dicho. Recordaba la conexión que siempre había tenido con su hermano menor, la cercanía de su infancia y la forma en que siempre habían confiado el uno en el otro. Miguel había sido un hombre apasionado y enérgico, alguien con sueños y deseos de éxito, pero también era impulsivo, una característica que en muchas ocasiones había llevado a Eduardo a preocuparse por él. Recordaba cómo Miguel solía hablar de sus planes con entusiasmo y un cierto sentido de riesgo que a Eduardo siempre le había parecido innecesario. Aunque eran solo vagos recuerdos de conversaciones sin importancia, ahora esos momentos cobraban un significado distinto. Poco a poco, Eduardo comenzó a entender que, tal vez, la verdad sobre Miguel no era tan blanca y pura como él había querido creer. En su dolor por la pérdida, había idealizado a su hermano, aferrándose a una versión de él que le daba consuelo. Pero ahora, las palabras de Elena lo obligaban a aceptar que tal vez había aspectos de Miguel que nunca conoció. Quizás su hermano realmente había sentido la tentación de cruzar ciertos límites, de buscar algo que escapara a lo convencional, y eso lo había llevado a involucrarse con alguien como Elena. Tal vez, en algún momento, había tomado decisiones equivocadas de las cuales nunca compartió con su familia las consecuencias. Aunque Eduardo intentaba no darle más poder a las palabras de Elena, la realidad era que las dudas se habían instalado en su mente. Su visión de Miguel, su imagen de él como un hombre inocente que había sido víctima de una mujer despiadada, comenzaba a fragmentarse. Ahora se preguntaba si Miguel había sido tan víctima como él había pensado, o si, por el contrario, había buscado algo en esa relación, algo que lo atrajo y del que nunca pudo salir. Eduardo empezó a entender que su hermano no era solo la persona que él había conocido, sino alguien con ambiciones y deseos que tal vez lo habían conducido por caminos oscuros de los cuales nunca se había atrevido a hablar. Sin embargo, a pesar de las revelaciones, Eduardo no podía perdonar a Elena. Ella había sido la chispa que encendió esa oscuridad en la vida de Miguel, la influencia que lo empujó a lugares donde la lealtad y la confianza habían sido utilizadas en su contra. Si bien empezaba a aceptar que su hermano no era completamente inocente, la responsabilidad de Elena en su caída era innegable. Después de semanas de interrogantes y noches en vela, Eduardo se encontraba solo en su oficina, sumido en una introspección que lo llevaba a repasar cada momento de su vida, cada recuerdo de Miguel, y cada palabra de aquella confrontación final con Elena. La confesión de ella seguía vibrando en su mente, desafiando su percepción de la verdad y dejándolo atrapado entre la necesidad de justicia y el peso de la duda. La imagen de su hermano, que alguna vez fue un símbolo de inocencia y cercanía, ahora se entrelazaba con sombras que lo hacían cuestionar lo que alguna vez creyó conocer. Era como si hubiera estado viviendo en una realidad parcial, una versión de la historia que, aunque dolorosa, le resultaba mucho más fácil de aceptar que esta nueva complejidad. Los días pasaban y Eduardo se iba hundiendo en un conflicto moral que parecía no tener fin. Por un lado, sentía que el recuerdo de Miguel merecía justicia, una resolución clara que pudiera darle paz. Por otro, la confesión de Elena había sembrado en él un sentimiento de incomodidad, una grieta en la imagen de su hermano que jamás había esperado ver. Esta lucha entre la necesidad de cerrar el pasado y la angustia de no conocer toda la verdad lo desgastaba, y cada decisión que consideraba lo llevaba a un callejón sin salida. Mientras analizaba todos los eventos, llegó a la conclusión de que nunca tendría respuestas absolutas. El pasado de Miguel se había convertido en un misterio que probablemente nunca se resolvería, y Elena, con su habilidad para manipular, había dejado en él una huella de incertidumbre que no podía borrar. Eduardo entendió que no importaba cuánto investigara o cuánto intentara analizar, ya no podría desenredar la verdad del engaño. Miguel ya no estaba ahí para dar su versión, y él jamás sabría hasta qué punto su hermano fue víctima o cómplice de su propia tragedia. Finalmente, en la quietud de su oficina, Eduardo comprendió que estaba ante una decisión de la que no habría retorno, una decisión que definiría la manera en que recordaría a su hermano y cómo enfrentar ese pasado doloroso que lo había cambiado para siempre. Sabía que perseguir a Elena sería un camino interminable, una búsqueda que alimentaría un odio que poco a poco lo consumiría. Por otro lado, la idea de perdonarla, de dejar que todo quedara atrás, lo llenaba de una amargura que le resultaba casi insoportable. ¿Cómo podía dejar de lado todo el sufrimiento que ella había causado? ¿Cómo podía soltar ese impulso de justicia por Miguel y por el dolor que ella había sembrado en su vida y en su familia? Sin embargo, llegó el momento de tomar una decisión. Eduardo cerró los ojos y se obligó a aceptar una verdad que había estado evitando. La única forma de encontrar paz era dejar ir. No podía rehacer el pasado, ni podía librarse de las sombras que ahora cubrían el recuerdo de su hermano, pero sí podía decidir que Elena ya no tendría más poder sobre él, que su presencia no envenenaría más su vida. Entendió que, aunque ella seguiría siendo la figura que lo había llevado a esta encrucijada, él podía elegir que su influencia terminara ahí. Con un suspiro pesado, se levantó y miró por la ventana,
sintiendo una mezcla de alivio y tristeza que le daba, al menos, la certeza de que había tomado el control de su propio destino. Sabía que este capítulo siempre estaría presente en él, que las dudas nunca se disiparían por completo, pero también sabía que era hora de dejar que el pasado se quedara donde pertenecía. En esa última decisión, Eduardo sintió que, aunque nunca podría olvidar, había encontrado la manera de seguir adelante. Si te gustó esta historia, no olvides dejar tu like, compartir y suscribirte al canal. Así ayudas a traer más contenido como este. Gracias por ver y hasta la próxima.